Hola, ¿qué tal? Buenas. Mira, estaba en casa y estaba teniendo una reflexión por cosas que me están pasando en todo este tiempo, y sobre todo últimamente, ¿no? Y es respecto pienso de, joder, yo antes yo pensaba que era feliz, ¿no? Yo he llegado a creer que era un niño feliz, hasta que me di cuenta que lo mío no era ni medio normal de lo que me estaba pasando. Yo recuerdo cómo veía en familias de tíos, en familia con primos, cómo los tratos que tenían mis tíos con mis primos no eran exactamente como los que tenían mis padres conmigo, ¿sabes? Sobre todo mi madre, ¿no? Veía que esos padres que luchaban por sus hijos, que los defendían a muerte, y yo me daba cuenta que mi madre realmente conmigo lo que hacía era hundirme, destrozarme, hablar mal de mí, y el mayor enemigo que yo tenía era ella. Yo he vivido cuando empezamos, porque yo empecé a hacer deporte, a montar en bici, y yo veía cómo ganaba un trofeo, ¿no? A lo mejor quedaba segundo, tercero en la carrera. Y yo veía cómo cuando llegaba con el trofeo, en vez de mi madre, especialmente, en vez de darme la enhorabuena, lo que me decía es, ¿qué es quedar segundo? ¿Qué es quedar segundo? ¿Qué es eso? Entonces yo sentía como que, igual que a otros hijos les felicitaban, les trataban, lo valoraban lo que hacían con él, yo veía que mi madre lo único que hacía era cualquier pequeño logro que tuviese en la vida, me lo tiraba al suelo, me lo pisoteaba, ¿no? Hasta tal punto llegó esa frustración contra mí, ese odio contra mí, esa rabia hacia mí, que llegó llegué a tener varios trofeos, yo que sé, 8 o 10 trofeos, no sé, los que tendría, y poco a poco fueron desapareciendo esos trofeos, y es que mi madre me los estaba tirando. O sea, era tal odio que tenía hacia mi victoria, hacia mis logros, hacia algo que yo pudiese conseguir, que llegó a tirarme los trofeos a la basura. Los rompía y los tiraba, decía, es que se han roto limpiando. ¿Limpiando el qué? Si a mi madre nunca me ha limpiado prácticamente nada. Yo desde bien jovencito me he tenido que limpiar mis cosas, me he tenido que lavar mi ropa, me he tenido que hacer mi cama, e incluso me he tenido que hacer comidas. Entonces, esto me lleva a la reflexión de qué es ser feliz, para que veáis el dolor que te puede generar una persona que tú crees que es imposible que te haga daño, que es mi madre. O sea, que o sea, llegaba a convencerte, a manipularte de tal manera que tú creías que eso era normal. Claro, ahora con el tiempo y con el tratamiento y con todo lo que estoy haciendo, te das cuenta que eso que va a ser normal. Que una madre tratase a un hijo no es normal. Por eso yo a la gente siempre le digo que si se ha sentido así, que si han tenido ese trato, aunque muchos decimos, "Ah, a mí eso no me afecta, bueno, mi madre o mi padre o mis hermanos o lo que sea, eran malos, pero a mí no me afecta". Yo creo que a todos nos afecta. Yo creo que todos tenemos esa espina clavada y sobre todo esa pregunta del por qué que tantas veces me he estado haciendo yo y todavía me la hago. Lo que pasa es que ya no espero respuesta, pero, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurren estas cosas? Yo, de verdad, que a la gente le recomiendo ponerse en tratamiento psicológico, no es nada malo. Y muchas veces cuando te pones en tratamiento y empiezas a conocerte, empiezas a darte cuenta de las cosas que has vivido, de las cosas que tú has aceptado como normales cuando de normales no tienes absolutamente nada, empiezas a valorar la basura de vida, basura de infancia que has tenido. A mí me han llegado a convencer mi madre de que yo no valía para nada, que era prácticamente un analfabeto, que no servía para estudiar, que no servía para nada. A día de hoy me estoy sacando la ESO. 44 años que voy a hacer y me estoy sacando la ESO, estoy en mi segundo año, me la estoy sacando. Y encima la estoy compaginando con trabajo, porque yo trabajo por la mañana, salgo a las 5 de trabajar y me voy corriendo a estudiar. Son las 10 de la noche y acabo de llegar a casa. Coño, pues para no valer para nada en esta vida,
como me han querido convencer, aquí estoy trabajando, estoy estudiando, estoy viviendo y disfrutando de la vida. Entonces, y todo esto ha sido gracias a ponerme en tratamiento. Entonces a la gente les recomiendo que no sea tonta, que se ponga en tratamiento. No necesariamente tienes que estar metido en ningún tipo de adicción para haber sufrido. Yo he sufrido mucho. Yo he visto cómo mi madre mandaba a mi hermano el mayor a pegarme y yo he vivido como mi madre le animaba, dale, dale más, dale más. Y eso, aunque digamos que a mí no te afecta, eso afecta. Hay una bolsa escondida en la cabeza de mierda que va cayendo todo ahí y no te deja avanzar en la vida. Entonces, mi recomendación es que no es malo por ese tratamiento, no estás loco por ponerte en tratamiento. Es más, eres bastante inteligente por ponerte en tratamiento de todos los tipos. Valiente e inteligente y un tío como tía con dos cojones, coño. Así que, nada, solamente es que va a venir esta reflexión y os la quería contar. Venga, chao.